Hermanas, este día vamos a seguir reflexionando sobre el tema de que Dios es Rey. Y para eso vamos a leer y a reflexionar en el Salmo 97 y el Salmo 98. Vamos a empezar con una oración para iniciar. Buen Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este día que nos has permitido para poder alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por este día tan maravilloso en el cual tú estás cada día con nosotros. Bendice a los hermanos que vienen en camino, Señor, y que puedan estar a tiempo aquí en tu santo templo para adorarte y glorificarte. Gracias por los que ya estamos, Señor, para recibir tu palabra y te agradecemos, Señor. Bendito seas por todo y por los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Voy a leer el Salmo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Alguno de ustedes tiene otra versión que no sea Reina Valera? ¿No? Vaya. Les voy a leer otra versión. El mismo Salmo. El Señor es Rey, que se goce la tierra, que se alegren las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Fuego se extiende delante de él y calcina a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo, la tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, toda nación ve su gloria. Los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados, todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Jerusalén oyó y se alegró, y todas las ciudades de Judá están felices a causa de su justicia, oh Señor. Pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Ustedes los que aman al Señor odian el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto.
Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. Amén. Bonito, muy bonito. A mí me gusta este salmo. Hablando de lo que se conoce como Palestina, o Canaán. Siria está por aquí, aún en la actualidad está por aquí. Acordémonos que en la cuestión cronológica, ahorita la historia es más o menos así, ¿va? La historia nunca es lineal, nunca es así. A veces cuando los pueblos van avanzando en su desarrollo, van por así, ¿verdad? Pero de repente regresan y es como un volver a comenzar otra vez. Entonces, así es el desarrollo de la historia. El desarrollo de la historia es así. Entonces, hubo una época donde esta región, a lo que le podríamos llamar Israel, hablando de los hebreos, ¿verdad? Se dividió. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les hice un dibujo de cómo estaban divididas las tribus? Pero eso es en un momento histórico determinado, donde el sistema de organización social, económica, política y de fe tenía que ver con tribus. Ya hicimos eso, ¿verdad? De que cómo se conforman las tribus. Una tribu se conforma de clanes. ¿Y los clanes se conforman de qué? De familias. ¿Cuál es su apellido, hermano? El suyo. ¿Cómo? Pérez. La familia Pérez se une en matrimonio con la familia... Se me olvida el nombre del hermano. Sarabia, de la familia Sarabia, ¿verdad? Y entonces se juntan, y como la familia Sarabia es de por aquí, y Pérez de por aquí, entonces se conocen y quedan en la misma familia. El conglomerado de familias conformaron un clan. Estos clanes formaron entonces tribus. Tribu es la organización social un poquito más grande. La mediana sería el clan y la pequeña sería la familia. Eso no es nuevo. En la actualidad casi no se ve eso, pero en la Edad Media todavía se veía, ¿verdad? Cuando vemos en Estados Unidos o en Europa que hay unos lugares que se llaman el condado de no sé dónde, es por eso, porque son cuestiones de familia, ¿verdad? Y aquí las tribus eran los hijos de fulano de tal, ¿verdad? Y entonces conformaban eso. Vale. Yo, en la época de los jueces, esta era la organización social. Y yo les hice el dibujo el domingo pasado, en donde estaban, y les dije de que buscaran en internet cómo estaban distribuidas las tribus. Yo lo tengo, pero en el teléfono, ¿verdad? Pero estaban distribuidas las tribus. Sin embargo, en el proceso de desarrollo todo pueblo es así, todito pueblo es así. Entonces, van avanzando y llegan a un momento determinado de que dejan este sistema de organización social
y se constituyen en rey. Pero hay un momento determinado también en que este pueblo se divide. Y a este se le llamó Reino del Norte. Y a este se le llamó Reino del Sur. Esto ya es en el siglo VIII. Cuando leen ustedes Isaías, Miqueas, Oseas, Amós, estamos hablando de esta época. Y Reino del Norte se llamaba también Reino del Norte o Israel. Reino del Sur o Judá. ¿Verdad? Algo de eso habla aquí el Salmo, cuando menciona eso. Pero es esa época. Estos salmos no es que se sentó un escritor, ¿verdad? Y voy a empezar a hacer los salmos, ¿verdad? Esto tiene siglos. Lo que pasa es que fueron recolectados, compilados en una época, en un momento histórico determinado, y lo constituyeron en un libro. Por eso es que a veces hay algunos hermanos y hermanas que dicen, y lo dicen bien, es el capítulo 97, el que vamos a leer ahora en el libro de los Salmos. Es correcto, ¿verdad? Otros dicen, no, vamos a leer el Salmo 97. Es correcto también, ¿verdad? No hay problema. Esto para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poco en septiembre, espero. Entonces, pero es bien interesante esta cuestión. Yo les preguntaba, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las tribus y que estaban divididas, miren, y estas tribus, ¿cómo se llevaban? Se odiaban, me dijo alguien, se peleaban, y es cierto. Entre sí se peleaban, ¿verdad? Eso es cierto. El pueblo de Dios, no, es que no eran pueblo todavía, ¿verdad? No eran pueblo de Dios todavía. Y en el proceso histórico, no todos los que vivían aquí eran pueblo de Dios. Como en la época actual. No todos los que viven aquí en el Israel actual, que aquí hay una parte y aquí hay otra, que esta es la que están masacrando. Una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el pueblo de Israel. Y eso sí hay que hacer una diferencia. No todo el que vive aquí es de la religión judía, no son judíos. Hay cristianos aquí, ¿sí? Pero estos van a la mezquita. No, van a iglesias cristianas. ¿Hay musulmanes aquí? Sí, también hay musulmanes ahí. ¿Van a la mezquita? No, van a no me acuerdo cómo se llama, sus lugares de reunión. Pero bien, entonces, ni todos, si ustedes se fijan en las noticias, ni todos están, los israelitas, ni todos están de acuerdo en el bombardeo, en la masacre esa. Si se fijan en las noticias. Vale. Entonces, el Salmo plantea cosas bien interesantes. Es un salmo litúrgico también, de celebración, y comienza con el planteamiento que Dios es Rey. Eso es recurrente en muchos salmos. Nos vamos a meter, este es de filosofía. Por ejemplo, y si es rey, ¿por qué le pasan esas cosas? ¿Verdad? Esa pregunta todavía es vigente. Si Dios tiene control de lo que existe, ¿por qué es que pasan estas cosas?
Dios es rey. ¿De dónde es rey según el Salmo? Dice, Dios es rey, regocíjese la tierra. Que eso es una de las partes más importantes del Salmo 97. Está dividido del 1 al 6, puede ser una parte, y del 7 en adelante es la segunda parte. El Señor reina. Y por lo tanto, dice el salmista, el escritor, la tierra debe de regocijarse. ¿De qué tiene que regocijarse la tierra? De que Dios es rey. Claro, eso tiene implicaciones, ¿verdad? El decirlo no tanto, el creerlo sí. Una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Regocíjese toda la tierra, salten de gozo todos los de la tierra. Lejanas, ahí aparece aquí, alégrense las muchas costas. Esto de costas puede ser interpretado de dos maneras. Islas pueblos lejanos. Alégrense las muchas costas, las muchas islas, los muchos pueblos lejanos. Entonces, eso lo que tiene que ver es que el salmista es una invitación a más gente. La invitación es a los habitantes de toda la tierra. ¿De qué? De que se alegren de que Dios es rey, porque Dios es rey no de Israel, según el salmista, sino que Dios es rey de la tierra. Y eso tiene que ver también con lo que estudiamos el domingo pasado. Ahí dice que por Él fuimos creados todos, en el Salmo que estudiamos la semana pasada. Entonces, la convocatoria del salmista es: alégrense todos porque Dios es rey. ¿Por qué un pueblo fenicio se va a alegrar de que sea rey de Israel? No tiene sentido. Y por eso esa es mi interpretación, les dije el domingo pasado. Nunca el proyecto de Dios, el reino de Dios, fue para Israel. Israel era los primeros que Dios los seleccionó cuando estuvimos allá estudiando Éxodo. Cuando el pueblo está esclavizado, clama a Dios, y entonces Dios dice: y los reconozco como mi pueblo. Ahí está la cosa. Pero no son los únicos. Nunca fueron los únicos. Esa fue la interpretación de ellos, que es muy diferente. Como que si Dios era mi Dios y para nosotros nada más. Como por ejemplo decir: es que nosotros en El Salvador, ¿verdad? Dios solamente es nuestro rey. Los hondureños, los guatemaltecos, nicaragüenses, no, ¿verdad? Ellos no. Entonces, es como que le pidiésemos también a ellos: si quieren formar parte de nosotros, tienen que circuncidarse, etcétera, etcétera. No era esa la onda, ¿verdad? La alegría, entonces, el regocijo, es de que Dios es rey de toda la tierra. En el versículo 2, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Aquí el reinado de Dios tiene dos aspectos: justicia y juicio. En el texto en hebreo es derecho. Entonces,
trono es una cuestión simbólica. No es que nadie ve el trono allí, ¿verdad? Solo Juan en Apocalipsis, que ve el trono, ¿verdad? Pero esa es una visión. No es que sea real, concreto ahí, ni que mañana lo voy a volver a ver, ¿verdad? Es una visión. El trono está centrado. Está el trono. Y hay 24 tronos alrededor. 4 seres acá, con semejanza de diferentes animales y una persona. Y en la visión de Juan van apareciendo más elementos, porque no es una visión que sucede, te la proyecto 5 minutos, placa, y ya se acabó, sino que se van incorporando nuevos elementos allí, ¿verdad? Aparece de que, y esa visión comienza en el capítulo 4, diciendo que alguien está sentado ahí, pero que Juan no lo ve. No ve quién es. Y Juan en el capítulo 5 tampoco lo ve, pero sí sabe quién es. En el 4 no lo ve, ni sabe. En el 5 no lo ve, pero sí sabe quién es. Y se aparece uno. Aquí voy poniendo así porque no puedo dibujar, así es que ustedes se imaginan, ¿verdad? Que es un cordero. El cordero lo que pasa es que ha sido inmolado, ¿verdad? Degollado. Haciendo la semejanza simbólica de Jesús, que fue sacrificado, que se sacrificó, mejor dicho, por todos los seres humanos. El trono es un símbolo de poder que tiene este rey, ese rey que es Dios, ese rey que se llama Yo Soy, o Yahvé. Entonces, el poder que tiene Dios es de justicia y derecho. Esta primera sección, entonces, que va del versículo 1 al versículo 6, es una especie de teofanía, es una especie de cómo es Dios que el salmista está planteando. En el versículo 3 dice, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Fíjense que con eso hay que tener cuidado. A nosotros nos gusta de que Dios sea justo, ¿verdad? Y pedimos de que Dios tenga justicia. Y en ese entendido, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿Cómo sería Dios con nosotros si se hace justicia con nosotros? No me contesten, ¿verdad? Pero ustedes saben dónde están ubicados. Yo sé dónde estoy ubicado. Y si Dios es un Dios justo y que imparte el derecho es el derecho, pues, ¿verdad? Ahora bien, esa es la primera sección. Es un canto de que Dios es un Dios poderoso, donde su poder, no el trono no tiene poder, es un símbolo, ¿verdad? Es Dios el que es justo y también imparte justicia y derecho. Es rey, según el salmista, de toda la tierra, aún de todas las costas o los pueblos lejanos. O sea, no solo de la sección de Canaán, Palestina, sino de todos lados. Eso está chivo, eso está bien, hasta que alguien, un vecino, una vecina, un amigo, una compañera de trabajo nos diga,
¿Y entonces por qué Dios permite eso? ¿Verdad? Vaya, vamos más adelante. Hay que acordarse también de la concepción de mundo que tienen en esa época, ¿verdad? Es limitada. Ellos no sabían que existíamos, por ejemplo. Pero uno tiene que entender esa cuestión, ¿verdad? Más que desanimarnos, solamente uno tiene que procesarlo eso, ¿verdad? Para este salmista, toda la tierra tiene límites. Yo creo que ya para nosotros no. ¿Dónde está Papúa? Ni yo sé, pero existe, ¿verdad? Pero ni yo sé, ¿verdad? Entonces también hay que entender eso. Para el salmista tenía cientos, miles de porcentaje menos conocimiento que nosotros. Y ellos tenían una visión de mundo limitada, espacialmente, geográficamente. Hay que entender eso. Igual para Pablo. Pablo habla del mundo conocido, pero del Imperio Romano. O sea, del que fue conquistado a pura fuerza. Entonces, y habían ciertas limitaciones, ¿verdad? Para eso. La gente que nace en Egipto, esclava, su frontera era quizás Egipto. Quizás más de alguno ha de haber oído que había vida después de ahí, ¿va? ¿Cómo? Sí. Y otros, la inmensa mayoría seguramente pensaron de que el desierto era el límite, pues, hasta ahí llegaba. Por eso hay una teoría de que en el desierto era donde vivían los demonios también. Y con Jesús se quiebra eso, esa forma de interpretación teológica. Porque lo que hace Jesús es que se va para el desierto. 40 días y 40 noches. Es como la cruz, ¿verdad? La cruz, quien le da un cambio de significado, es Jesús a la cruz. Antes de Jesús era un instrumento de muerte y de tortura. Con Jesús y después de Jesús es un símbolo que representa la vida, la resurrección y la vida. Otros pueden decir que hasta el amor también, porque cuando Jesús se crucifica, ¿verdad? Entonces lo hace por amor, no lo hace por obedecer a papá, a su padre, solamente, sino que lo hace por convicción también. Sino que cuando pasa antes, ¿verdad? Que nos mandaban a la tienda y uno no quería ir, ahí iba zapateando, bravo, a la tienda, o si no, ponerlo a barrer, ¿verdad? Y entonces, allá en Oriente, ¿verdad? Decían chupar los dientes. No me chupes los dientes porque te los voy a volar, ¿verdad? Porque antes así eran de amables, ¿verdad? Papá y mamá. Y ahora se sorprenden porque la ministra hace algo que siempre nos pasó a todos. ¿Y qué de nuevo es eso? Nada nuevo. Yo lo hice en escuela pública. ¿Y qué de novedad hay en eso? Nada. O sea, ahí es donde caemos ¿va? En ese rollo. Lunes cívico, ¿y qué de nuevo es eso? Yo lo hice hace 40 años, todos los lunes, todos los años, en septiembre. Lunes cívico, así era. Formación, ¿va? Cuidadito te quedabas ahí, ¿verdad? Después te disciplinaban.
¿Saben cómo disciplina? Eso de disciplinas está entre comillas lo que voy a decir, ¿verdad? Eso eran castigos, ¿verdad? Cuando alguien cometía una falta, le ponían un balde lleno de piedras, aquí. O si no, 2 baldes y acurrucado. No, pero no completamente acurrucado, ¿verdad? ¿Cómo? Cuclillas, ¿verdad? Así. Cuando empieza a temblar esto, yuca. Ese era el castigo. La disciplina, decían antes. No es castigo. Eso no es disciplina. Y luego cada profesor tenía una regla de madera en donde le pegaba a uno, hombres y mujeres. ¿Ah? Sí, algunos eran de 1 metro, otros hasta las mandaban a hacer. ¿Saben otra cosa? Cuando se peleaban los compañeros, ¿verdad? Les quitaban la camisa, les ponían sal los profesores, ¿verdad? Y le lamían en la espalda al otro, al contrincante. No voy a preguntarte cuáles de esos han experimentado ustedes, ¿verdad? También, ¿verdad? Por eso dice el dicho, mira que no sé qué, si no te voy a hincar en maicillo. ¿Por qué creen que le echaban maicillo? ¿Para que amortiguara el golpe, la rodilla? No, es para que sufriera el condenado. Ese era el concepto de disciplina de antes, lo cual no era disciplina, era castigo. Depende. Bueno, eran ecológicos. Sí, lo garroteaban. ¿Cómo? Sí. Sí. Entonces, cuando hablamos de justicia de Dios, no es la justicia nuestra. Cuando hablamos del derecho, tampoco es así. Es el de Dios. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Quieren que Dios trate con nosotros? No, pero no hay que preocuparse por eso, porque Dios es justo, ¿verdad? Pero eso significa que no es alcahueto. Es justo. Alcahuetería no es justicia, ni siquiera para los seres humanos es justicia. Contemplación no es justicia, ni siquiera para los seres humanos, menos para Dios. En este sentido, entonces, Dios tiene características de ser un Dios justo y derecho. Eso apunta a la religiosidad. Puedo beber, como dice, ¿verdad?, en el vaso que él bebe, pero eso no me hace nada cercano a Dios. Versículo 7. Avergüéncete todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. ¿Qué significa eso? Que todavía el pueblo anda metido en idolatrías, siglos después de haber salido de Egipto, siglos después de haber salido. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces, avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, o sea, los que son tallados, pues, elaborados, fabricados, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, o sea, oyó Israel, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Yo creo que depende de dónde uno está ubicado, así espera de que Dios, así uno espera a Dios, ¿verdad? Si uno está en lo correcto, en la voluntad, ¿qué es lo correcto? ¿Lo que dice el fulano? No, lo que dice Dios. Lo que dice Dios.
Si uno está ubicado ahí, que venga, pues, ¿verdad? Dios cuando quiera venir, ¿o no? Claro, ¿verdad? Si uno no anda en las cabales, no va a querer que venga. Entonces, el salmista lo que está haciendo ahorita es denunciando, entre comillas, entre líneas, la idolatría. La idolatría que también es pecado. El tener ídolos es no creer en Dios. Si uno cree en un ídolo, es porque no cree en Dios. Y cuando hablo de ídolos, ¿qué serían ídolos en la actualidad? Cosas materiales. Ajá. ¿Para los demás? Ah, ya me acordé que a ustedes así les gusta, ¿va? Hermano Roger, ¿qué es un ídolo en la actualidad para usted? Uno. Solo. Dinero. Vaya. Para mí es a todo lo que uno le da prioridad. Dice el hermano Roger y la hermana Dora, dinero. Y la hermana Ana dice, todo lo que le da prioridad. Todo lo que le da prioridad. O todo lo que le sustituye a Dios, ¿verdad? O relativiza a Dios. ¿Cómo? Deporte. Uh-huh. La idolatría es que Dios ya no es el centro de mi vida, ¿verdad? Y por lo tanto, yo no pertenezco a Él. Esa es la cuestión. Si no es el centro de nuestra vida, ya no somos de Él, porque somos del ídolo. Y entonces ahí nos podemos ir sutilmente, sin darnos cuenta. Venimos a la iglesia, pero tenemos una mentalidad idolátrica. Si Dios ya no es el centro de mi vida, cuando yo digo centro de mi vida es que permea toda la vida, ¿verdad? Entonces, si Dios ya no es el centro de mi vida, sino que es otras cosas, entonces Dios ya no es el centro de mi vida, es un accesorio, es un adorno. O sea, es una religiosidad la que hemos caído. Y esa es una cuestión idolátrica. Para el salmista, dice más adelante en el 9, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? ¿Quiénes tienen más? ¿Existen otros dioses? ¿Creen ustedes que existen dioses en la actualidad? ¿Otros dioses? Sí. ¿Creen que existen otros dioses? ¿Perdón? Santos. ¿Cómo? ¿Cuáles? Dígame. ¿Quiénes? Las imágenes. Ajá. Sí, podría ser. Podría ser si me sustituye. ¿Verdad? ¿Qué dioses hay actualmente?
¿Qué dioses hay? Si no hay, no hay, va. Ah, vaya. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Hay muchísimos dioses, pero esos dioses no es el Dios en que nosotros hemos creído. Exactamente. A fin, estos dioses le tienen que rendir tributo. Sí, sí, sí. Ajá. Eso es lo que plantea el salmista, ¿verdad? Que en esa época se creían que habían otros dioses. Por ejemplo, ese dios es como, por ejemplo, Isis, ¿verdad? Que era una diosa egipcia. Sí, todos esos, ¿verdad? Los de la mitología griega, romana, Osiris, uy, solo faltó el apellido. Entonces, y vaya, pero en esa época, ¿verdad? Entonces lo que dice el salmista, que esos dioses deben de rendirle culto a nuestro Dios, al Dios Yahvé, al Dios Yo Soy. Entonces dice también que ellos deben de ser los que exalten a Dios, a Jehová. Versículo 10, los que amáis a Jehová aborreced el mal. Vaya, eso es. Dígame. Ajá. Ujú. Sí. Es la solución para todo. Ajá. Gracias. El Dios de la guerra, entonces, lo mantienen la mayoría de países en el mundo, alimentando, creyendo de que es la solución, cuando Dios es un Dios de amor, un Dios de paz. Ujú. Entonces, sí existe Dios que se le cultiva y se le rinde culto millones de personas en el mundo. Muy bien. Está bien. Vamos al Salmo 98. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y volvemos a lo mismo. Dios es rey. Y la visión del salmista es que igual Dios es rey de la tierra y de todo lo que en él habita. Y por esto aparece también, ¿por qué hay el llamado que de alabar a Dios, celebrar a Dios? Entonces aparece, ¿por qué hay que alabar a Dios? Y aparece ahí un listado que hay que sacarlo en los versículos. Por sus maravillas. ¿Por qué más dice ahí en el Salmo 98? ¿Por qué más hay que alabar, celebrar a Dios?
Ajá. Sí. Dice, por sus maravillas, por la salvación que ha sido notoria, por su justicia. Y por la verdad, dice después. Va. Entonces, para el salmista, Dios es rey de la tierra. Invita a los habitantes de la tierra a alabar a este Dios, a celebrar a este Dios porque es rey de toda la tierra. Pero dicho por qué, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por sus maravillas, por su salvación, por su justicia, por su misericordia y por su verdad. ¿Quiénes son los que deben de alabar a Dios? Todos, ¿verdad? Todos. ¿Y ahora quiénes? Tomando en cuenta de eso del salmista, ¿quiénes debiesen de alabar a Dios en la actualidad? ¿Cómo? La tierra y su plenitud. O sea, ¿quiénes? ¿Se hace eso? ¿Ocurre eso? No, ¿verdad que no? Cuando... Pero ya los ritos que ellos hacen ya no, y me quedo hasta paradita en todo lo que está en la celebración, porque no puedo estarme arrodillando ni dando golpes de pecho ni haciendo lo que hago. Las señales que ellos hacen, yo claro, porque me identifico como cristiana, no me da vergüenza. Hasta la vida, pues, Dios conoce mi corazón y mi mujer. Entonces la pregunta es... Pero ¿cuál es la duda? Ah. O sea que usted va cuando le invitan así para a una misa de cuerpo presente por algún sepelio y cosas así. No. Eso no tiene nada que ver con eso. Sí, yo he ido también. Ya iba a ser. No, hermana Dora, ese no es problema. No, vaya. Sí, no. No hay problema en eso. Igual uno va... Ya que me dijo eso, yo una vez estaba de pastor en una iglesia en el occidente y me invita la hermana de la difunta. Y esta hermana era miembro de la iglesia, pero la difunta era católica. Y yo siempre pregunto eso, ¿verdad? Mire, ¿y su familiar era de alguna iglesia evangélica? No, me dijo, era católica y rematada, me dijo ella. Ya todo el término lo conocemos, ¿verdad? Entonces fuimos, ¿verdad? Y yo fui a acompañar a la hermana de ella. Pero la miembro de la iglesia bautista lo que quería es que yo predicara, pero lo quería forzar. Y ella era la única evangélica. Y ahí todos los demás hermanos de la difunta eran católicos. Y le digo yo, no, hermana, no se mete en problemas, ¿verdad? No, me dijo, es que no se puede ir así, me dijo.
o sea, la difunta. No se puede ir así, me dijo. Bueno, no, es que va a haber pleito. No, ya va a haber que no, me dice. Bueno, total, fuimos a la misa de cuerpo presente, yo ahí estaba, ¿verdad? Y cuando salimos, dice ella, vamos a orar, dice la hermana bautista, ¿no? Vamos a hacer una oración. Y me volvieron a ver los hermanos, ¿verdad?, de la difunta, y me dicen, ¿y usted va a orar? Me dice, sí, pero que sea rapidito, me dijo, me gritó así, me lo gritaron, ¿verdad? Cuando son cosas así, mejor no hacerlas, pues, ¿verdad? Porque la oración no es que le va a dar ningún poder mágico, tampoco, ¿verdad? Entonces, igual va, pero así como soy yo, oramos y ya rápido, ¿verdad? Al minuto fuera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene sentido eso. Uno va a acompañar a los seres vivientes. Cuando esta persona ha sido amigo de nosotros, ¿verdad? La persona difunta, y si uno quiere ir, que vaya. Esa es mi posición. Yo haría eso. Bueno, lo he hecho siempre, ¿verdad? Cuando he tenido amigos, compañeros de trabajo que han fallecido, en las velaciones ponen sus ornamentas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo ahí he estado. Pero tampoco nadie me pide hacer algo, ¿verdad? Porque saben que yo voy a una iglesia bautista, entonces no. Entonces, Dios es rey de toda la tierra, según el salmista. ¿Quiénes son los? Entonces llama a que la plenitud, o sea, todos los habitantes de la tierra alaben a Dios, celebren a Dios por sus maravillas, por su salvación, por su justicia, por su misericordia y por la verdad. Eso dice el Salmo 98. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Cantad alegres a Jehová toda. Hay un canto, ¿verdad?, basado en este salmo. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Ese versículo y esa última parte ha dado pie en algunas iglesias a polémica, ¿verdad? Que si se puede hacer esto, que no se puede hacer esto. O sea, entrar en esa dinámica no tiene sentido, ¿verdad? En la polémica. ¿Por qué? Porque no se trata de polemizar. Canten salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Los instrumentos que va mencionando son característicos de la cultura, ¿verdad? Vale. 7. Brame el mar. ¿Qué es eso de bramar? ¿Cómo? Que ruge el mar, ¿verdad? A eso se refiere. Es que brama. Ajá. Pues ese tipo, brame el mar y su plenitud. No es que los elementos van a hacer eso, ¿verdad? Esta es una cuestión simbólica que está diciendo, ¿verdad? El mar no es que va a alabar a Dios. Sin embargo, se entiende de que Dios es el creador de todo. Yo creería en esta cuestión de que la creación de Dios es la llamada a alabar a Dios. Obviamente, ¿verdad? Obviamente. El mar no va a alabar a Dios por las maravillas, eso corresponde al ser humano, que tengamos ese tipo de raciocinio, ¿verdad? ¿Quiénes son los que deberían de alabar a Dios? Entonces es toda la tierra, toda la plenitud. Yo creo que la creación por sí misma alaba a Dios, ¿verdad? Por sí misma. Pero los seres humanos estamos acabando con ella. Fíjense en eso, lo terrible que es. Dios es un Dios justo. Pero voy a seguir en el 8. Los ríos batan las manos. Los ríos no tienen manos, ¿verdad? No tienen manos. Entonces, pero es una cuestión simbólica
que el salmista, poética, simbólica, alegórica, idílica. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Porque Dios va a juzgar toda la tierra, todos los pueblos va a juzgar. Pero no todos los pueblos alaban a Dios, identifican a Dios, reconocen a Dios. ¿Algún comentario o pregunta? Dígame, permítame. Vaya bien. Verdaderamente estos salmos que hemos estado viendo y los del domingo pasado nos llaman a reconocer, a que nosotros reconozcamos que Dios es Rey. Pero ¿será que cada uno de nosotros hemos hecho a Dios nuestro Rey? Cuando nosotros hacemos a Dios nuestro Rey, somos obedientes a Él. Entonces, aquí el salmista está diciendo que debemos toda su creación, nosotros los humanos, todos los pensantes también, debemos alabar a Dios. Nosotros cada domingo o en otras congregaciones en otros días, pero generalmente el domingo, el primer día de la semana, nos reunimos como iglesia, como pueblo de Dios, a alabar a Dios. ¿Por qué nos reunimos para eso? Bueno, por todo lo que ya se dijo, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero venimos nosotros verdaderamente con esa actitud de alabar y adorar a Dios. ¿Qué significa eso de adorar, de alabar a Dios? Entonces, que cada uno de nosotros también pueda reflexionar sobre estos salmos. ¿Por qué yo debo alabar a Dios y cómo lo debo alabar a Dios? En el Salmo 47 que leímos la semana pasada, en el 5, vamos a ver, el Salmo 47, sí. No, en el 6 dice, cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Pero no lo vamos a cantar solo por cantar también. Debemos de reflexionar lo que cantamos, porque dice al final de este 7, cantad con inteligencia. Entonces, eso de cantar con inteligencia nos está llamando a nosotros los humanos, a quienes tenemos también raciocinio, ¿verdad? Entonces, no vengamos a cantar solo por cantar. Hay muchas alabanzas que repetitivas, no tienen ningún sentido teológico. Entonces, debemos de tener cuidado nosotros también cuando le alabamos a Dios. Y doy gracias a Dios también acá en nuestra iglesia, por lo menos en lo que cantamos en el coro. Verdaderamente cantamos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque el cantar también es un mensaje cantado para las personas que nos van a escuchar. Así que mi llamado es a que hoy, que nosotros vamos a entrar dentro de un momento en nuestro culto de adoración a Dios, cantemos con alegría, con gozo. ¿Por qué? Por todas las cosas que Él ha hecho, todo lo que hizo durante toda esta semana para con nosotros. ¿Por qué no venimos y alabamos a Dios? Pero yo aquí lamento que muchas personas, muchos hermanos, no cantan. ¿Por qué no cantan? No tienen nada por qué alabarle a Dios. Entonces, mi llamado a la conciencia es de que alabemos con gozo al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, si no ha hecho nada por nosotros, pues no le alabemos a Dios, ¿verdad? Pero Dios sí ha hecho, aunque nosotros digamos que no haya hecho nada, pero sí ha hecho, con solo el hecho que nos despertemos este día para ver la luz del sol. Muy bien, gracias. Y respondamos esta pregunta.
¿Por qué alabo a Dios ahora, en la actualidad? ¿Por qué alabo a Dios? Se acabó el tiempo. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque sabemos que eres un Dios presente, porque eres un Dios bueno, porque siempre tienes misericordia con nosotros, porque nos ayudas, porque nos salvas, porque también nos orientas, porque nos pides también que hagamos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacerla. En el nombre de Jesús. Amén.